Belén, Cristian Belén. Belén es cofundadora de la ONG, Cristian es el dueño de su empresa que es Bolso Rojo CPA. Así que, bueno, de las conversaciones que hemos tenido entre los tres, eh, opiniones cruzadas, Cristian está tratando de buscar validación para su proyecto de diplomado que tiene que ver con eh, darle sustentabilidad a las ollas comunes. Pero para más detalle, obviamente, Cristian es el que tiene que explicarnos nosotros en qué consiste esto, en cómo nosotros te podríamos aportar en algún sentido. Claro, como dice Camilo, estoy en un proceso de validación de mi proyecto que estoy desarrollando en el diplomado. Entonces, esa es la idea de la conversación que tengamos hoy día. Tengo una presentación preparada. La presentación se va a dividir en tres partes y cada parte la idea es que ustedes me den su retroalimentación, alguna propuesta de mejora, cualquier comentario, positivo o negativo, da igual. La idea es tener esta validación a través de ustedes, que son una ONG que trabaja en cierto sentido. Y Sí. sí, Cristian, a mí me gustaría decir algo, eso sí, antes. Como en el fondo excusándome por qué no te habíamos respondido. Bueno, primero nosotros pensamos que era un correo masivo, porque en realidad como nosotros no trabajamos no hemos participado en ningún levantamiento, tampoco nos acercamos a alguna olla común que se haya organizado, ¿cierto? No teníamos como experiencia que compartirte en ese sentido, ¿ya? Ahora, si es que tú consideras que a pesar de no tener experiencia en ollas comunes, te podemos apoyar desde el trabajo con comunidades, no hay ningún problema, solamente que pensamos que era específico de ollas comunes, como donde nosotros no hemos trabajado. Eso quería aclarar. no sé, igual, sí, o sea, igual se entiende. Pues, mandé a muchas organizaciones y también no recibí muchas respuestas. Yo imagino que también por lo mismo. ¿Sí? De hecho, también me respondieron diciéndome que no trabajan con ellas comunes y está bien. De hecho, ese mismo correo también me sirve de evidencia. Así que primero les quiero pedir que me cuenten un poquito, así bien resumido, de qué trata el otro capital, en qué trabaja, qué línea de trabajo tiene, así, muy, muy corto. Bueno, el otro capital es una organización sin fines de lucro, ¿ya? Que fomenta y fortalece a las organizaciones de la economía social y solidaria, específicamente a través de la figura legal de las cooperativas. Ya nosotros trabajamos en tres líneas de acción que en el fondo tiene que ver con la sustentabilidad, economía, que es la economía social, medio ambiente, ¿ya? Y sociedad, que en el fondo reúne las cooperativas, en el fondo pueden concretar en esas tres figuras sin ningún problema, ¿ya? Eso principalmente. Nuestros procesos de formación son de capacitación y acompañamiento. Ya tenemos uno que otros programas como bastante similares, pero que tiene que ver con el fomento socioproductivo de agrupaciones, ya con algún tipo de interés en común, siempre entendiendo que primero está el bienestar y satisfacer las necesidades como humanas, ya como la unión finalmente, y ya pasar a un plano más económico productivo que les permitan superar sus dificultades, ¿cierto? Algunas necesidades ya puedan ser de vivienda, puedan ser de trabajo, puedan ser, no sé, de inclusión, cualquier tipo de necesidad en el fondo que se pueda adaptar. Y en ese sentido la figura y la Ley General de Cooperativas permite, ¿cierto?, ser súper flexible y dinámico en ese sentido, ya que tiene distintas figuras ya dentro de la ley que en el fondo les permiten beneficiar a estos grupos a través de ya sean beneficios tributarios como acceder a otros tipos de beneficios como sociales. Ya, bien. Claro, o sea, hago esta pregunta introductoria para que la presentación vaya tomando ese sentido en el que ustedes trabajan y nos posicionemos en
en los valores y en todo lo que me acabas de decir tú de cómo trabaja el otro capital. Sobre todo lo que me dijiste, me comentaste de la capacitación y el acompañamiento. Ya, eso es bastante importante también dentro del proyecto que les voy a presentar. Así que les voy a compartir la pantalla. Me avisan si ven todo bien. Está cargando todavía. Ya. Ahí sí. Sí. Ya, como les decía, la voy a dividir en tres partes la presentación. Una introductoria, después, el proyecto se divide en tres episodios, así que voy a hacer la pausa en cada uno para que ustedes me vayan comentando, o si no, igual pueden intervenir entre medio, no hay ningún problema. El proyecto lleva por nombre Programa de Mejoramiento de Ollas Comunes y Comedores Comunitarios Alimentando el Futuro de Chile. Ese es el nombre provisorio que tiene el proyecto. ¿Cómo llegué a este proyecto? Haciendo un análisis, una investigación de cuáles son los grupos más vulnerables de la sociedad, y me encontré con la proliferación de las ollas comunes que han tenido desde mayo hasta el día de hoy, de hecho. Y en esta iniciativa de organización social tenemos actores, y aquí se presentan en una forma de mapa de actores, donde tenemos al centro, que es quien dirige u organiza la olla común, como el principal actor de esta iniciativa, y alrededor van todas las otras personas o sociedades o organizaciones que tienen relación con este actor principal, dependiendo del impacto que tengan también en su relación. Y en base a eso también definí algunas tareas claves dentro del desarrollo de un comedor comunitario o una olla común, que son estas 6. Hay muchas otras actividades, pero estas son las más importantes, las que tienen más impacto, y es donde estos actores más se involucran entre ellos también. Sería el llamado a voluntarios, la petición de las donaciones, el almacenamiento y la administración de estas donaciones que van recibiendo. Y después viene todo lo que ya tiene que ver con la comida en sí, que es de planificación de menús, preparación y manipulación de los alimentos, y la entrega, el servicio o el reparto, dependiendo de cuál sea la forma de trabajar de cada espacio. Y luego de esto, después de toda la parte investigativa, tengo este diagrama que están los problemas y las oportunidades que yo pude visualizar. Lo de arriba es todo lo que tiene que ver con algo interno de estos espacios, y lo de abajo todo lo externo. Es como una especie de FODA, por decirlo así. Dentro de las problemáticas de carácter interno tenemos problemáticas de habitabilidad, ya que las ollas comunes y los comedores comunitarios, la gran mayoría, no tienen un espacio donde puedan trabajar y generar todas las actividades que tienen que hacer. También está el contexto COVID, que esto también se suma al tema de la habitabilidad, porque como no tienen espacio, tampoco pueden estar en riesgo, digamos, de contagio, ni estar mucha gente junta, todas las condiciones que tenemos ahora. Y en la parte más externa hay problemas de gestión, en cómo conseguir los alimentos, cuando empiezan a faltar los voluntarios, o falta de conocimientos también previos para estas personas en temas de administración o cómo poder mantener esta olla común o el comedor comunitario de manera sostenible. Y tenemos las problemáticas más sociales, que son ya las más importantes, que ya hablamos de pobreza, hablamos de hambre, literal, un apoyo estatal que es insuficiente también, una desprotección por parte de los organismos públicos también. Y dentro de las oportunidades, que ya son las cosas más positivas, tenemos la autogestión que se genera en estos espacios, una experiencia positiva de organización, una fuente alimentaria que es permanente, y dentro de las oportunidades también visualicé que estas iniciativas, al menos el 90%, parten desde una iniciativa que es femenina. Y eso también le da un carácter bastante importante a las ollas comunes y los comedores comunitarios. Y de manera externa, tiene que ver con todos los aportes que hacen los voluntarios, los aportes que llegan de las organizaciones de la sociedad civil, los retiros de los 10%, que en algunos casos lo ven como una oportunidad, en algunos casos lo pueden ver como una amenaza, y también el interés público al resurgimiento de las ollas comunes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? O sea, me interesa saber un poco cuáles son las fuentes de investigación,
porque hiciste tú el diagnóstico en base a experiencias muy cercanas, cuánta gente, de qué territorio, como un poco... Esa es como la duda más como de fondo, o sea, cuántas organizaciones o a dirigentes visitaste para poder levantar esto. Mira, en realidad no existe una cuantificación real de cuántas ollas comunes y comederos comunitarios hay en Chile. Hay otras fundaciones y otros espacios que se dedican como a tener un catastro, pero ese catastro igual no es representativo. Lo único No, que se conoce pero como tú es que mencionaste que tú hiciste la investigación, me interesa saber de tu experiencia. sí, la información que tengo acá como base la hice entrevistando a las ollas comunes y los comederos comunitarios a través de una encuesta que hice en noviembre, donde levanté la información sobre sus necesidades, si ellos cómo repartían la comida, qué tenían, qué no tenían, si tenían cocina, si tenían baños, si tenían acceso a agua, a luz. Una serie de preguntas para poder tener como base cuáles son sus necesidades más principales. Y esa encuesta se la envié a cerca de 40 ollas comunes y respondieron 11. Entonces igual eso también me ¿Y todas de dice, la región? no, de todo Chile, incluso Ya, algunas que de Argentina, de donde ya. hubieron una participación. Bueno, aquí ya viene la presentación del proyecto en sí. La propuesta de valor de este proyecto es el diseño y una implementación de un espacio confortable para el desarrollo de estas actividades, acompañado de un plan de educación para mujeres líderes de cada espacio y además con una publicación mensual de una revista que vaya contando en los procesos y que vaya contando eh, el avance de la implementación del proyecto en cada territorio que se vaya a intervenir. Bueno, aquí hay unas imágenes de referencia donde se ve el espacio, o sea, la actividad ya generada, las capacitaciones y la revista. Este proyecto va dirigido principalmente a 2 usuarios y un cliente. El usuario principal es la dirigente o la organizadora de la olla común, que es quien levanta el espacio y quien lo maneja y quien lo administra, y es la usuaria principal de las 3 partes del proyecto. Luego tenemos otro usuario que serían los voluntarios y las voluntarias de estas iniciativas, que son un voluntario más que nada secundario, porque por estar participando de la olla común, sí o sí va a poder recibir o estar en el espacio que se va a implementar y todo eso. Y como clientes de este proyecto son organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y ONG, de que tienen el acceso a organismos públicos también o privados en forma de subvenciones también para poder sustentar económicamente la propuesta. Y los objetivos del proyecto son estos 5 que son bastante directos: entregar un espacio que se acorde a las necesidades de la olla común o comedor comunitario, potenciar a las mujeres líderes de estos territorios, visibilizar el trabajo, las oportunidades y las experiencias de las personas. Este objetivo no va en un sentido victimizador de la experiencia, sino que todo lo contrario, es para mostrar la fortaleza que hay en estos espacios y el potencial de organización que tienen también estos espacios. Y por eso que viene con el de abajito, que es fomentar el surgimiento de los y las habitantes y los usuarios del programa. Y el último objetivo, que es el más importante, y ya quizás tiene que ver un poco más con lo que tú me hablabas sobre el otro capital, que es fortalecer iniciativas sociales para la generación de economía local en territorios vulnerables. Este objetivo está mirado como a largo plazo, es un objetivo que se va desarrollando luego de que el proyecto ya esté funcionando. Y aquí ya tengo fotos de referente de cómo sería el espacio. Va a estar compuesto de containers. Elegí los containers porque son más fáciles de reacondicionar, son más económicos también para el tema del reacondicionamiento y se pueden transportar de manera mucho más fácil. Es decir, puedo reacondicionarlo en un espacio y luego se traslada y se instala en el territorio. No hay que trabajar desde cero en el territorio. Entonces, acá tú ves cómo se puede montar de distintas formas o de distintas perspectivas y algo como pudiese quedar entre comillas. Acá hay otra foto de referencia donde está el container, es así ya construido. El proceso de
de reacondicionamiento y se puede llegar a algo bastante distinto a un container. Algunas otras fotos de referencia de cómo sería por dentro. Este es un espacio en común, y acá se ve un ejemplo de cómo sería una bodega. Y esta es la propuesta en sí, esta es la planimetría del proyecto. Está compuesta por 2 containers. Esta primera propuesta, ahí se ve el acceso principal, una oficina, baños, la cocina, que es el espacio más grande de este container, y una bodega que tiene acceso directo. Y el otro container que va conectado directamente por el mismo acceso, y acá está el espacio del comedor, y la sala de reuniones o de capacitaciones donde se va a implementar la segunda parte del proyecto. Y este cuadradito que ustedes ven acá, que es con verde, ese es un huerto. En el caso que se pueda incorporar el huerto, va a depender de las condiciones climáticas de donde del territorio donde se vaya a intervenir. Y también si tiene que ver con las necesidades de la comunidad, si es que ellos quieran o no quieren tener huerto. Y aquí tengo un video donde voy a mostrar una maqueta análoga que está hecha a escala 1:20, o sea, por tamaño de la maqueta significa 20 veces más lo que es real. Y es para que vean más o menos la distribución espacial y cómo serían las ventanas, por ejemplo. Okay, ahí ese es el acceso principal y el pasillo que les mostraba en el plano. Entonces, directamente en la entrada está la oficina donde estaría el espacio para administrar la olla común, el comedor, los baños, la cocina. La cocina tiene ese techo, dentro del diseño, el techo está compuesto por paneles solares y también para que tenga una salida de aire por todas las necesidades que tiene que ver con el trabajo en cocina. La bodega atrás, y después en la parte de atrás se ve el huerto, que tiene una entrada también aparte. Este sería el espacio del huerto y tiene una entrada aparte. Y aquí el espacio de reuniones y el comedor. Esa es la primera parte del proyecto, que tiene que ver con el espacio de la infraestructura y el espacio más habitable. ¿Algún comentario? No, no por el momento. Me queda más dudas respecto de las primeras diapos que mostraste. La verdad es que el trabajo está súper bueno en realidad, como la idea de desarrollo y todo. Lo que me queda la duda es si esto, ¿cómo crees que va a financiarse? Porque hoy en día, o sea, no sé, vivimos la experiencia de que muchas organizaciones al principio se crearon, ¿cierto? Como ollas comunes, pero con el tiempo fueron decayendo porque obviamente es puro voluntarismo. ¿Cómo esperas tú, en el fondo, que este proyecto se mantenga en el tiempo? ¿Y cómo esperas tú, porque me imagino que es para fondos concursables en sí la estructura, pero cómo esperas tú remunerar a esas personas? ¿Tú estás pensando en diseñar una cocina con costos, por ejemplo, precios a la comunidad bajos? ¿O van a ser acceso gratuito igual, va a permitir dar esa condición de ollas comunes igual a la comunidad? Claro, Porque... dime nomás. nomás. El tema del espacio está pensado en los territorios que no tienen un espacio estable, digamos, de olla común o comedor comunitario. Existen iniciativas que cocinan en las canchas, que cocinan en la calle, y no tienen un espacio común donde ellos puedan realizar las actividades. Así como también hay otras que tienen la sede vecinal, le prestan el club deportivo o algún otro espacio que se generan ya en comunidades que son un poco más cohesivas, digamos. Pero en otras comunidades, como son por ejemplo los campamentos, ellos no tienen donde generar la olla común. Y en ese sentido va pensado el tema del incorporar este container. El tema del financiamiento, claro, sí, puede ser a través de un fondo concursable, pero como dices tú, hay que hacerlo sostenible durante el tiempo, porque
no puede estar financiándose por fondos concursables. De hecho, no hay ninguno que te financie como la estabilidad de la gente, en el fondo, del recurso humano. Entonces, la idea, por eso que el proyecto no es solamente dejar el espacio o dejar los containers y después chao y ahí se la arregla, no. Va con un acompañamiento con capacitaciones para las personas y además con la visibilidad o la publicación de esta revista para que puedan tener de vuelta recursos y con el programa. Pero a través de patrocinios, perdón. Claro, puede ser a través de patrocinios. Y el tema de las capacitaciones van con cursos estratégicos para que después puedan, entre las mismas personas, generar una economía local. Y ahí va... Pero se perdería un poco el tema de las ollas comunes ahí probablemente. Si es que no es con beneficio abierto a la comunidad, o sea, si es que ellas no tienen un sueldo fijo por eso, probablemente o caiga el proyecto. Y esto no es como... Ojo, que no quiero echarte abajo el proyecto, lo encuentro bueno, pero simplemente siento que es un riesgo súper latente el hecho de que ellas se capaciten, sí, bacán, porque es capacidades instaladas, ¿cierto? Pero es muy probable que ellas busquen cobrar después, ¿cachai? Porque obviamente tienen que mantener sus casas, satisfacer sus propias necesidades, un montón de otras cosas obvias, ¿cierto? Que todos tenemos en el fondo. Entonces, el riesgo que yo veo es que si dejas instaladas todas las capacidades y no hay un sueldo o no hay una forma de retribuir constante para ellas esto, siempre va a tener el riesgo de que la olla común desaparezca y se termine siendo un restaurante o un comedor solidario, en el fondo con tarifas mucho más bajas, pero que nos va a hacer finalmente abierto y gratuito para todos, ¿cachai? Eso es como Claro. que veo un poco el riesgo. Sí. Mira, voy a presentarte la segunda parte del proyecto y ahí te voy a responder lo de lo que estábamos hablando recién. Entonces habíamos quedado acá. Ahí lo estás viendo, ¿cierto? Sí. Ya, esta es la segunda parte del proyecto, que es ya el programa de capacitación que incluye esta iniciativa. Y este programa incluye estas 5 temáticas. Estas temáticas fueron sacadas de la encuesta que realicé en noviembre, donde les di una serie de alternativas de temas y estos fueron los 5 temas que más tuvieron interés en estos espacios, que son administrar el comedor comunitario, y también va incluido ahí el tema de la manipulación de alimentos, el huerto comunitario, ideas de emprendimiento para generar ganancias de manera independiente, liderazgo y trabajo en equipo, y la autogestión y economía sustentable. Estos son los 5 temas que más quieren aprender estos espacios, o más quieren aprender las mujeres que lideran estos espacios, porque la encuesta iba dirigida hacia ellas como dirigentes. Entonces, esto igual me habla justamente de lo que me estabas diciendo tú, sobre todo estos últimos 3 puntos, de que más allá de que estén trabajando de una manera voluntaria, siempre van a perseguir un trabajo independiente y poder generar ingresos económicos a través del trabajo que ellas mismas están haciendo. Entonces, la idea es que este programa de capacitación vaya en un sentido, o entregarle competencias para que después, cuando el programa ya esté terminando, puedan generar entre ellas mismas alguna idea de negocio o alguna cooperativa, que ahí pueden ustedes trabajar de lleno, o alguna economía local entre ellas. Por ejemplo, si se acepta un huerto, pueden después seguir trabajando el huerto y dedicarse a la venta de hortalizas, o a la venta de papas, por ejemplo, o hay muchas ollas comunes que se dedican a hacer pan, y la cocina después se les reacondiciona para que puedan tener una producción de pan, y se les entregan todas las herramientas o las competencias para que puedan seguir continuando solas con esa idea de negocio que vayan a hacer. Entonces, ahí creo que te puedo responder más o menos tu duda en cómo se puede sustentar esto después que el programa ya termine.
Sí, pero no. Sigo viendo, o sea, estoy de acuerdo porque eso sí obviamente te están diciendo cuáles son sus otras líneas de interés, pero no responde al riesgo de que se pueda disolver la olla común después del término del proyecto y finalmente que el espacio se use para fines personales más que comunitarios. Y ese es un riesgo, el que yo veo que así, sin los próximos diapos, no veo que se está resolviendo hasta el momento. ¿Cachai? Que sería importante tratar de visualizar una forma de resolver, o sea, que nunca se pierda lo comunitario en el fondo, ¿cachai? Eso yo creo que, complementando lo que dice la Belén igual, de que se pueda mantener el ámbito comunitario y que apueste como a lo asociativo, estaría dentro de los programas. O sea, si las directrices dentro de los programas de capacitación y acompañamiento no están claros desde una primera etapa del proyecto y concluyendo con a lo mejor con una continuidad en una segunda etapa de proyecto, no, nunca van a tener como esa idea de que de salir de ese individualismo camuflado, entre comillas, por una olla comunitaria. Pero por eso a mí, desde los objetivos, eh, que tal vez podría llegar a quedar planteado dentro de los objetivos, que el fortalecimiento de las interrelaciones personales sería como un indicador a medir para que el proyecto se sustente por más tiempo en cualquiera de esas líneas de capacitación que requieren ellos. Claro, sí, o sea, ahí O tal hay un poco, vez, sí. Dime, perdón, es que está como, estoy un no poco sé si des- diferido. Sí. ahí, ahí ya, no sé si quizá entendí bien lo que dice Camilo, pero estaríamos entrando en generar capacitaciones como un poco más personalizadas para cada territorio, en el caso de, dependiendo cuál sea el interés de actividad económica que quiera generar cada espacio. Es que la actividad económica que puedan llegar a desarrollar, claro, va a depender del grupo y del territorio. Pero me refiero como que un eje central de todas formas esté centrado en fortalecer las habilidades sociales que tengan las personas La para red. que se, para que se puedan cohesionar y mantenerse trabajando en el tiempo. A eso me refiero. Claro. Y eso debe quedar establecido desde el principio. Claro. Claro, que esas ideas de emprendimiento no sean individualistas, ¿cachai? Claro, ajá, ya Yo entiendo. creo que eso sería relevante. Por lo menos nosotros lo que planteamos en nuestros procesos de acompañamiento es trabajar en ideas colectivas, ¿cachai? Siempre como, ya, si tú haces mermelada, yo hago pan, vendemos, tú haces, no sé, haces chocolate caliente, por decirte algo, podemos vender entre todos no sé, ¿cómo se llama? De estas bandejas de desayuno, por ejemplo. Claro, un canasto Buscando completo. una propuesta de valor como asociativa que en el fondo las convenza y encante más que trabajar sola haciendo torta en la casa y chao. ¿Cachai? Como... Y lo otro que sí se podría bucear, y ahí obviamente que no está el, el, el tema previsto, pero es que se condicione el espacio. Ya yo sé que no es la idea, pero para resguardar los intereses comunitarios, tal vez se podría trabajar en un modelo económico, ¿ya? De financiamiento mixto, ¿ya? Tal vez por una parte decir desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, solamente es para preparación y venta o, no sé, generación de comida para la olla común y las personas que trabajen, por ejemplo, en la olla común, después de las 3 de la tarde, tienen disposición a trabajar gratuitamente en un espacio que obviamente tiene todas las resoluciones sanitarias pertinentes para que ellas puedan generar un subproducto que en el fondo a ellas las favorezca de manera individual. Y en el fondo es como todos ganan. Si usted quiere trabajar, onda como, tal vez no tantas horas porque sería como medio esclavitud de 8 a
no sé, hasta las 9 de la noche, pero tal vez con no sé, en forma de mini, ¿cómo se llama? Como turnos, tal vez de 3 horas, de 4 horas, no sé cómo ellas designen, pero que en el fondo se pueda hacer como un trueque, ¿cachai? Claro. Y que eso les permita trabajar de manera, si es que tienen intereses individuales o comunes, después de la hora, pero teniendo siempre que prestar un servicio. Y ahí eso se puede lograr con una carta o una firma, un contrato, algún documento legal en el fondo, que más allá de verle el lado negativo y exigirle cosas legales malas, ¿cachai? En el fondo es una carta de compromiso que diga que yo voy a aportar en espacios comunitarios y voy a poder usar después la cocina y voy a guardar todo y voy a dejar impeque, ¿cachai? Un montón de, voy a cumplir todos los requisitos. En el fondo, para que se genere esa como interés en el tiempo, en el fondo, mutuo beneficio, ¿cachai? Un sistema que me enteré hace poco que se llama bancos de tiempo y funciona precisamente como dice la Belén, en el sentido de que si una persona dedica una hora de tiempo voluntario estando en una cocina, esa hora que ella estuvo ahí disponible, esa hora también se le gratifique permitiéndole usar las instalaciones. Entonces, como Claro. si ella dedica 5 horas estando en la acción voluntaria, esas 5 horas se pueden distribuir en, no sé, durante la semana o como lo pueda acumular de cierto modo para que ella pueda generar su propio trabajo. Y funcionan con sistemas con planillas y hay un sistema de cálculo y todo el tema. Es bien interesante el método. Claro, y Yo cosas creo que como eso sería algo interesante a bucear y claramente que ellas se vean mutuamente beneficiadas, ¿cachai? Y que tiendan en el fondo a satisfacer las necesidades comunitarias y personales, ¿cachai? Ujú, exacto, en el mismo espacio. O En sea, el mismo espacio. y también generando como devolverle la mano, digamos, a estas personas que trabajan de manera voluntaria, que hasta el día Claro, de por hoy, eso, o sea, ellas podrán vender miel o no sé si se podrá, pero incluso poder proveer a la cocina de algún insumo, ¿cachai? claro, ujú, entiendo. Como que se genera una cadena de valor dentro de la misma cocina sería el ideal, ¿cachai? Incluso en la misma comunidad. Exacto, sí, y ahí estaríamos involucrando también a otros actores de este mapa de actores que le había mostrado al principio, que eso haría más enriquecedor también el proyecto en sí, que la idea es que impacte en la mayor cantidad de actores posibles que están dentro de ese mapa. Sí, claro. Una de las cosas que me faltó ver un poco, Cristian, no sé si es lo que tenías tú planeado para mostrar o no, pero en cuanto a relaciones de precios, como presupuesto, o incluso términos de plazo, como cuánto demora la implementación de esto, eh, cuánto más o menos una aproximación de la valorización de que lo que implica aplicarlo, ¿cachai? Como eh, faltó como ver esa parte, por mi parte. Como que siempre, no solamente a nosotros nos ha pasado, de que siempre te dicen, ya, pero ¿cuánto sale realmente lo que quieres implementar? ¿Cachai? Para ¿Y ver el cómo se tema va a de financiar? si es una financiación mixta o si es por medio de un banco proyecto, si es por un patrocinio, si es por colecta, por otro sistema, no sé, solidario de recolección de fondos. ¿Cómo esa viabilidad económica? Claro, sí, es que en realidad como este es un proyecto más de carácter social o tiene que ver más con la innovación social a través del diseño, no quise incluir el tema de precio en esta primera etapa de validación, sino que más que nada la idea es que me validen la idea en sí como ejecución, porque igual no es un producto, entonces no podría Yo tengo decirte, mis dudas, Cristian. "Ujú, Tengo mis dudas porque primero se va a acabar el tiempo, eso debo decirlo porque lo estoy mirando constantemente. le mando otro link nuevo para lo Vale, o repito, creo que te puedes conectar al mismo link que enviamos, que enviaste. parece, sí, no lo he probado nunca.
Bueno, lo que a mí me queda la duda, Cristian, es que hay un tema legal, obviamente, que tiene que ver con el espacio. ¿Dónde estás presupuestando o visualizando que se puedan dar esos espacios? Porque en el corto plazo, y corto, mediano y largo plazo, cuesta mucho que te entreguen un espacio en comodato, que es lo que me imagino que está como apuntando, si un proyecto social, comunitario, etcétera, cuesta mucho, ¿ya? Eso por una parte. Segundo, el tema de la instalación no sé, en una junta de vecinos. De repente incluso puede generar conflicto con la misma junta de vecinos porque que la gente se le va a meter, ¿cachai? Un montón de cosas, ¿cachai? Que son factores que realmente pasan en las juntas de vecinos, que hay conflicto entre la comunidad, ¿cachai? Y tiende a haber un desajuste. Entonces, creo que uno de los elementos que debieras incorporar también como un riesgo posible es el hecho de la poca disponibilidad de espacios como y en buena, o sea, es muy difícil que una MUNI entregue un espacio en comodato, ¿cachai? A no ser que sea un barrio o una comunidad como muy, muy pobre, ¿cachai? Y en realidad que le resuelvas el problema tú a la MUNI, ¿ya? Entonces, si la MUNI no ve un beneficio directo y de que le va a salir más barato que tú estés tú, o que a cambio que esté él, no te va a ayudar mucho más, ¿ya? Eh, Eso por una parte. Y segundo, yo encuentro que sí es súper relevante lo que te dice el Camilo, porque lamentablemente a nosotros nos ha pasado, y esto tiene que ver simplemente con la experiencia de haber pagado el noviciado, ¿ya? Sí es muy importante el tema económico, o sea, no te podemos decir si es viable si es que no sabemos cuál es el modelo de negocio en términos de financiamiento. El modelo Canvas te lo preguntan igual en un modelo de inversión, proyecto social, porque de hecho nosotros es mucho más difícil financiarnos y ellos no te van a financiar un proyecto que no sea por lo menos autofinanciable en el tiempo. O sea, si tú no demuestras que la inversión se va a recuperar o que en el fondo va a generar impuestos, ¿cachai? O van a haber emprendimientos, ¿cachai? Que ellos los benefician, es muy difícil que ellos te den las lucas, a no ser que sea una cantidad de personas muy grande, de mucho poder, ¿cachai? Y como que vean ahí como un interés político, ¿cachai? Cuando están con todas las campañas políticas, de más que la vendí, pero si no, súper difícil. Así que yo te recomendaría, como dijo el Cami, el tema económico, lo tienes que considerar, pero demasiado, ¿cachai? Te va a marcar la pauta de tu trabajo, o sea, no te podemos decir si es viable si es que económicamente no se va a mantener. Tenéis muchos riesgos po, de que no se mantenga. Súper. Sí, o sea, igual de todas maneras lo considero. De hecho, estoy grabando la reunión, así que después tengo que verla y hacer todas las notas. Y va a ir dentro también dentro de las propuestas de mejora que tengo que levantar después. Ya, mira, nos quedan menos de un minuto, así que voy a finalizar esta y voy a mandar el link de nuevo. ¿Ya? Vale, gracias. Con respecto al tema del costo, tengo al menos previsto cuánto cuesta un container, cuánto sale más o menos el reacondicionamiento del container y todo eso. Así que, claro, como dices tú, me falta profundizar esa parte para incluirla dentro de una presentación de propuesta, porque es un aspecto importante dentro del desarrollo del proyecto en sí. Más allá de en qué etapa lo tenga, así. Una etapa preiniciada como esta o algo más desarrollado. Ya, bacán. Oye, tengo una duda. Este proyecto, ¿tú lo quieres presentar a la U? ¿Solamente como propuesta para la universidad o quieres postularlo a algún fondo concursable, alguna cosa más externa? O sea, ideal si tiene después un futurible el proyecto. Eso me encantaría tenerlo realizado y con todas las mejoras que tenga que tener. Ya. Pero sí, por ahora, bueno, lo estoy haciendo para el diplomado, después tengo que hacer el informe con las propuestas de mejora y todo eso. Y después involucrarlo después en el portafolio de título que tengo que presentar. Pero sí, tiene Oye, toda la... perdón,
¿Y qué estudiaste de base como para cachar? ¿Y el diplomado de qué es como para cachar el nivel de profundidad de que te pueda hacer sugerencias? Sí, no dije eso en el principio, de hecho. Yo soy diseñador de ambientes, me titulé en el 2018 y el diplomado es de estrategias de proyectos de diseño. Ya. Ah, ya, o sea, no te van a hablar de la metodología, no te van a preguntar de cosas que son más sociales, ¿o sí? No, no. Porque, por ejemplo, cuando tú hablas de la caracterización inicialmente de quienes encuestaste, encuentro que si lo presentara yo a un proyecto público, olvídalo que 11 encuestas va a ser representativo, ¿cachai? O sea, en Chile, entre organizaciones sociales y juntas de vecinos deben haber más de 1 millón de organizaciones, ¿cachai? Entonces es muy bajita la muestra y lo otro es que es muy distinto también, aunque es bacán igual haber tenido como la experiencia de una respuesta de una organización en Argentina, es muy distinta como la comunidad, ¿cierto? La sociedad, el sistema, un montón, son variables distintas, entonces eso por una parte te lo preguntarían y te lo cuestionarían, y lo segundo es cuál es el mecanismo de la herramienta para levantar este diagnóstico. Yo en particular te recomendaría que si tienes que incluirlo en tu proyecto, trates de buscar fuentes que sean públicas o de alguna fundación que publique estas cosas más que de metodologías propias, ya investigación propia, porque cuesta mucho validar que sea lo que tú estás diciendo, a pesar de que los datos que tú muestras puede ser que sean comunes y en el fondo sí hay una tendencia, pero como no es representativo y la fuente no es oficial, te pueden cuestionar por qué no usas fuentes oficiales en el fondo. Tú no eres tampoco una organización de investigación, entonces como que son súper regodiones y por eso te lo hago como comentario porque de verdad todas las fuentes oficiales son las que ellos consideran. Todo el resto se las pasan por donde pueden y en realidad sí es que de verdad yo encuentro que está súper interesante el proyecto, que podría ser viable, pero de verdad insisto en el tema como del espacio, es muy difícil, muy difícil, tiene montones de complicaciones, de condiciones y es difícil que sea un proyecto masivo, ¿cachai? Como que sea mega replicable en todo el país, en todas las ollas comunes que se visualizan, está súper difícil. Yo creo que es más un proyecto para campamento, ¿cachai? Que para ollas comunes como en sectores vulnerables nomás, ¿cachai? No, Por la forma, porque por último, ya como estáis en un sector de tomas, tú llegáis y ponías el contenedor y decís, bueno, es de todo, lo compramos entre todos y se hacen todos los lesos, ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa? Pero no podéis hacer eso en un sector ya que está como urbanizado, es más complejo. Entonces, por una parte creo que no va a ser masivo, que tienes que apuntar a un público más reducido de estas, no sé cuántas ollas comunes habrá en el país, y lo otro que es súper importante también, que vea los riesgos que tienes, porque también el hecho de instalarlo en un campamento te va a limitar el proceso de, por ejemplo, obtener una resolución sanitaria si es que no está conectada a todas las redes, a los servicios básicos. ¿Cachai? Entonces, son varios elementos que van encareciendo la inversión en el fondo, y en el fondo tendría que tener más que solo un formato de sala, como el objetivo que sea comedor. Yo lo pondría como las juntas de vecinos del futuro, ¿cachai? Como que deben tener esta estructura básica, ¿cachai? Porque van a responder siempre a necesidades de emergencia, ¿cachai? Y tal vez ese es un enfoque más genérico y puede ser que si algún día se crea una junta de vecinos, tú entregar este proyecto de junta de vecinos y que ellos puedan, como ya van a tener todos esos procesos previos y los trámites los van a hacer ellos, ¿cachai?
tú presentarles el proyecto, miren, esto es bueno por tal y tales beneficios, que son súper realistas los que tú estás nombrando. O sea, no va más allá de solamente poder emprender y tener una cocina comunitaria, un comedor, sino que sean espacios más versátiles, ¿cachai? Que solamente las señoras que hoy van y se reúnen, sino que puedan ser un foco socioproductivo finalmente. Antiguamente se crearon con ese objetivo y hoy día ya no, las juntas de vecinos no tienen otro uso, ¿cachai? Ahora, con la emergencia se volvió a retomar y se les dio poder y qué sé yo, pero ¿qué va a pasar de nuevo si es que bajan? Porque no tienen las condiciones y no los van a dejar trabajar en otra etapa como de no emergencia, no les van a permitir trabajar si es que no tienen resoluciones. Entonces, yo lo apuntaría más para un proyecto así como las futuras juntas de vecinos, ¿cachai? ¿Cómo deben ser las sedes? Más que una olla común nomás. Porque también lo que tú estás presentando es una sala multipropósito, un espacio multipropósito, Exacto. ¿cachai? Entonces, no sé, yo lo desviaría de ollas comunes porque no es viable en el tiempo y creo que depende mucho de una situación de emergencia y la gente se va cayendo. En cambio, las juntas de vecinos siempre son una necesidad en un territorio para poder legitimizar sus necesidades, ¿cachai? Exacto. No sé, lo veo como más una oportunidad que como esta cosa inestable de las ollas comunitarias. Sí. De hecho, yo creo que tu visión que me diste ahora no me la había, no me la había planteado y creo que es un gran acierto lo que me estás diciendo, porque en realidad sí, lo sé. Soy consciente de que las ollas comunes son espacios muy inestables, muy inestables. Entonces, responden a una necesidad también, entonces si la necesidad ya no existe, entonces ya no existe la olla común. Y así de Claro, es simple. temporal. Claro, y se termina de un día para otro, ni siquiera es como, no siquiera va disminuyendo por etapas, sino que se dejó de cocinar y chao, al otro día nadie más come. Claro. Entonces, una de las formas de responder a esa inestabilidad es lo que me están mencionando, de darle otro foco también al proyecto. Y con respecto a la etapa de investigación, también soy súper consciente de que la información o la etapa investigativa que tuve, aparte que en el muy poco tiempo que tuve para hacerla, la información que tuve es muy pequeña, no es representativa. Y claro, yo creo que el proyecto para después ser ejecutado voy a requerir mucho más tiempo de investigación, tener que ir a visitar ciertos espacios, entrevistar a las personas, ir, aparte que el tema de la pandemia igual dificulta el tema de poder ir a Yo ciertos creo que lugares. tendría que acercarte más a las fundaciones que trabajan en terreno. Por ejemplo, Techo, que no sé si es la más representativa, pero junto al Estuve, barrio es muy representativa. Ya, eso yo estuve, creo. estuve ¿Verdad? entrevistando con Techo y Barrio igual para presentar el Ah, proyecto. ya, Ujú. bacán. Sí, yo creo que de repente si ellos tuvieran algún tipo de publicación, considerarla igual, ¿cachai? Onda, tener tus fuentes propias, pero decir que concuerda con la publicación de la Fundación Sol, por ejemplo, que también es súper importante en términos de economía, ¿cierto? De impacto. Bueno, la Fundación Sol siempre está dejando la escoba, es como la de la AFP, ¿cachai? Por lo mismo, porque van haciendo, ejemplificando, ¿cierto? En la realidad chilena, todos los impactos económicos y hay harta caracterización de los territorios. Ellos hacen harta investigación. Y lo otro de tesis, ¿cachai? Que seguramente ya hay gente que hizo investigación. Yo sé que hay estudios, no sé de quién, sé que los leí, y publicaciones hasta del Mercurio te puede servir si es que no hay fuentes tan oficiales, ¿cachai? O cualquier otra en el fondo. Pero yo sé que hay una cuantificación de las ollas comunes que están en Chile, hay un catastro. Sí, Y en base a eso, generar toda tu estructura, ¿cachai? Porque si no te pueden cuestionar, o sea, es como que le preguntaste a tu mamá, a la tía, ¿cachai? Es como demasiado poco ese número
de envíos de encuesta y de encuestados. O sea, tenéis que tener una muestra representativa. O sea, si son 1000 ollas, tenéis que cachar al menos, tenéis que estar por las 150 mínimo. O sea, 30, de hecho, un 30% sería lo representativo, ¿cachai? Eso, como que yo no sé, pero ahí tal vez lo podrías preguntar a alguna persona que fuera como un sociólogo, ¿cachai? Que te pudiese orientar respecto de cuál es la cantidad de encuestas mínimas, como, porque ellos manejan harto el tema de las estadísticas en temas sociales. Y ellos te pueden orientar respecto de cómo, cuál podría ser el porcentaje representativo. Yo no lo sé, porque yo soy comercial, a pesar de que trabajo en proyectos sociales, no tiene nada que ver con comerciales, esto al final ha sido como un desafío personal. Pero eso, desde mi experiencia, es como lo que yo te puedo aportar, es lo que te comentaba. Yo lo veo que hay muchos más riesgos de poder implementarlo. No sé si será viable en el tiempo, pero si lo veis como una futura unidad de juntas de vecinos, como del futuro, yo creo que tenéis muchas más oportunidades de que en todo sentido, social y ambiental, o sea, en el sentido de diseño de ambientes, sea mejor percibido también por la sociedad, porque está resolviendo una necesidad, ¿cachai? Que el espacio no sea más que solamente ir a pedir un certificado de residencia, ¿cachai? O sea, claro, está dándole muchas más funciones de las que tienen ahora las juntas de vecinos o las sedes comunitarias. Así es. Así Eso. que eso, yo creo que Buena. ya estamos bien con el tiempo, así que, Sí, bueno, yo te muchas felicito gracias. porque el proyecto está bacán. Si no fuera porque hay tantos factores ambientales que son tan malos y tan adversos a lo que uno siempre propone con tanta fe, te diría hazlo. Pero sé que ese tema legal y territorial y de los costos de conexión a los servicios básicos es altísimo. O sea, te diría que es casi inviable si es que no tiene la conexión ya hecha. Claro, sí, Eso, de hecho, la intención de esta entrevista es poder visualizar y llegar a ese tipo de pensamiento. Por eso es tan importante la validación, digamos, dentro de estos proyectos de diseño que llevan cierto tipo de estrategia y todo ese cuento. Así que ya pues Cristian. muchas gracias Gracias por a ti por la tu tiempo. confianza Y y igual te voy a enviar el correo con la entrevista para que la puedan tener igual en sus archivos, que les puede servir en algún momento. ya pues gracias. Muchas gracias a ti, que te vaya súper bien. Cualquier cosa que necesites y bueno, yo sé que de las ollas comunes yo no te puedo aportar, pero sí en temas de formulación de proyectos y postulación a fondos y no nos han pescado por lo mismo que tú estás viendo así como el lado romántico de la historia nomás. Claro. Pero eso es lo que te puedo entregar como de experiencia, así que te vaya muy bien y ojalá que el proyecto siga creciendo en lo teórico y en lo práctico. Eso. Muchas gracias.